Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema que es el artículo, ¿no? Esta es la segunda categoría gramatical que nos toca analizar continuando con nuestras clases, ¿no? Ya en anteriores oportunidades analizamos al sustantivo, ¿no? Ahora vamos a ver a esta categoría gramatical que es aquella que siempre está al lado del sustantivo, ¿no? Entonces vamos a indicar qué es el artículo, ¿ya? El artículo siempre va a funcionar como presentador del sustantivo. ¿Listo? O sea, lo presenta, lo anuncia, ¿no? No se vayan a olvidar, presentador, ¿ya? Anuncia el sustantivo. ¿Listo? Ahora es una categoría gramatical variable. ¿Listo? Ya que sufre accidentes, ¿no? Sufre accidentes. También es una categoría de inventario cerrado. Quiere decir que existe cierto número de artículos, ¿no? Es definido el número de artículos. Y es una categoría dependiente. Para poder adquirir un significado, para poder adquirir una relevancia en el contexto, el artículo siempre tiene que estar al lado del sustantivo. ¿Ya? O sea, por eso decimos que es el presentador del sustantivo, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, el artículo dentro de una oración siempre va a funcionar como presentador del sustantivo al cual actualiza. Ya no se vayan a olvidar de esta parte. Presentador del sustantivo. ¿Ya? Y ahora, los artículos siempre van a anunciar a los accidentes gramaticales del género y número que ya sabemos que son los accidentes que sufre el sustantivo, o también nosotros lo conocemos como accidentes nominales. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplito. El río, dice. ¿Cuál es el artículo? El artículo es el, ¿no? Y sustantivo río. Esto pertenece al género masculino, ¿no? Acá tenemos la justicia, la artículo, justicia, sustantivo, género femenino, ¿no? Listo, ¿no? Por ejemplo, para pluralizar podríamos decir los ríos, ¿no? Ahí pluralizamos, ¿listo? Entonces, esa es la función que cumple el artículo, ¿no? Siempre va a presentar y actualizar al sustantivo, ¿ya? Veamos, ¿cuál es la naturaleza del artículo? El artículo se clasifica en los siguientes tipos. Existen tres tipos de artículos: los artículos definidos o determinados, los artículos indefinidos o indeterminados, y existe el artículo neutro, ¿ya? Ahora, como al igual que el sustantivo, el artículo sufre los accidentes gramaticales de género y número, ¿no? Número, ya sabemos, singular, plural, género masculino y femenino, ¿no? Dentro del singular tenemos en el género masculino el en los definidos y la para el femenino. En el plural, los y las, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Cuatro los artículos definidos: el, la, los, las. Y también son cuatro los indefinidos: un, una, unos, unas. Y tenemos el artículo neutro lo. En total, el número de artículos que nosotros utilizamos en la lengua española son 9. 4 definidos, 4 indefinidos y 1 neutro. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los artículos definidos o determinados? Nosotros utilizamos estos artículos para designar a sustantivos ya conocidos, ¿no? Que son conocidos, ¿no? Por el emisor y por el receptor. O sea, cuando usted habla de algo, quiere decir que el receptor también conoce, ¿no?, a ese sustantivo. Que ahí utilizamos los artículos definidos o determinados, que son 4, recuerden: el, la, los, las, ¿no? Si uno se pone a hablar sobre este sustantivo, ¿a qué nos referimos? Este sustantivo se llama bandera, ¿no? Es la bandera de nuestro país. ¿Qué artículo utilizamos? El artículo la, ¿no? La bandera. Ahora, si nosotros hablamos, ¿no? Los niños, por ejemplo, hablan sobre estos personajes. Estos son Reyes Magos, dicen, ¿no? ¿Qué artículo utilizan? Los.
los Reyes Magos, la bandera, ¿no? Entonces, ojo, recuerden que para poder utilizar artículos definidos, el sustantivo debe ser conocido tanto por el emisor como por el receptor. Ahora veamos qué pasa con los artículos indefinidos, ¿no? O indeterminados. Estos se van a utilizar para designar a sustantivos que solo conoce la emisora, ojo, y el receptor no lo conoce, o sea, el receptor lo desconoce, ¿no? Ejemplo, acá en la imagen vemos a un futbolista, ¿no? Un futbolista. Entonces, si solamente lo conoce el emisor, ¿qué artículo va a utilizar? ¿no? Un futbolista. Acá que vemos flores, ¿no? Entonces, si solamente el emisor conoce de qué estamos hablando, vamos a utilizar el artículo unas, ¿no? No sabemos quiénes son, ¿no? Por lo general, como hemos dicho, ¿quiénes son? Sí los conoce el emisor, pero el receptor los desconoce. Entonces, aquí estamos haciendo uso de los artículos indefinidos, ¿ya? Muy bien, ahora tenemos el artículo neutro lo. El artículo neutro lo, chicos, se utiliza para sustantivar a un adjetivo, ¿ya? Ojo, los adjetivos también pueden pasar a ser sustantivos, ¿ya? Siempre y cuando hagan uso del artículo neutro lo, ¿ya? Generalmente se va a referir a los adjetivos calificativos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Lo feo del asunto es tratar con los morosos. Fíjense aquí, este feo adquiere categoría de sustantivo gracias a que se le antepone el artículo neutro lo, ¿no? Artículo sustantivo. ¿Listo? Lo malo, lo bueno, ¿no? Lo real, lo justo, ¿no? Entonces ahí esos adjetivos adquieren categoría de sustantivos gracias a este artículo neutro. Muy bien, y para terminar, chicos, vamos a continuar, ¿no? Vamos a ver algunas contracciones gramaticales. Estos también son considerados como artículos, perdón. Las contracciones gramaticales son dos solamente, al y del. Estos se forman de la unión de una preposición más un artículo, ¿ya? El artículo o la contracción gramatical al se forma de la preposición a más el artículo el. Entonces se forma al, ¿no? Por ejemplo, iremos al cine. Y recuerden que después de estas contracciones gramaticales siempre va a venir un sustantivo, ¿no? Iremos al cine. ¿Ya ven? Del se forma igual, ¿no? De la preposición de más el artículo el igual del, ¿no? Vinieron del monte. Y como les he dicho, ¿no? Después de las contracciones gramaticales siempre se escribe un sustantivo. Listo, muchachos. Muy bien. Y para terminar vamos a ver otros usos del artículo, donde se usa, ¿no? Se utiliza, a ver, por ejemplo, vamos a utilizar artículos, como dice aquí, ¿no? Delante de sustantivos que empiezan con A tónica se usa el artículo el para evitar la cacofonía, aunque existen excepciones, ¿no? Por ejemplo, para evitar la cacofonía, ¿no? Agua es una palabra en género femenino, ¿no? Nosotros tendríamos que utilizar el artículo la, pero decir la agua, estamos haciendo uso de la cacofonía, ¿no? Para evitar esa cacofonía nosotros utilizamos el agua, ¿no? El agua, ¿ya? Por ejemplo, el aire, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Ahora, otro uso del artículo es para cuando se pluralizan los patronímicos, nosotros hacemos el uso de los artículos, ¿no? Por ejemplo, para pluralizar, digamos, hay una familia que apellida Álvarez. Nosotros decimos los Álvarez. Y también para utilizar los patronímicos en género femenino singular, ¿no? Como por ejemplo, aquí tenemos la Pantoja. Ya decimos la Pantoja, ¿no? Ahora, el artículo siempre va a definir el género y el número en caso de homonimia, ¿no?
Por ejemplo, el artista. Decimos cuando es masculino, pero también podemos decir la artista cuando es femenino, ¿no? Ahora decimos la dosis cuando nos referimos al número singular, o podemos decir las dosis cuando nos referimos al número plural, ¿ya? Esos son los ejemplos, ¿no? Y el otro uso del artículo es que al quedar omitido un sustantivo, ese es el uso de la elipsis, el artículo nos ayuda, ¿no? En este caso. Por ejemplo, decimos un enunciado, el vestido rojo y el azul, ¿no? Porque aquí podríamos decir, ¿no? El vestido rojo y el vestido azul. Entonces, para evitar poner otra vez vestidos, simplemente hacemos uso del artículo, ¿no? El vestido rojo y el azul. Entonces ya estamos refiriéndonos al sustantivo vestido. Listo, chicos. Entonces, como nos hemos podido dar cuenta, este tema es bastante corto, el artículo, ¿no? Sabemos que el artículo presenta el sustantivo. Existen tres tipos de artículos, los definidos, indefinidos y el artículo neutro. Y existen dos contracciones gramaticales, ¿no? Al y del, ¿ya? Y aquí en la última parte hemos visto también otros usos del artículo.